Hola, les habla el abogado Carlos Monroy. Es para mí un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Agradezco el que puedan estar viendo cada uno de los estudios que estoy subiendo semana con semana. Les recuerdo que antes de iniciar, le invito para que usted se suscriba al canal YouTube Abogado Carlos Monroy. No tiene ningún costo, no tiene que hacer nada más que apretar el botón o la palabra que dice aquí abajo suscribirse. Usted aprieta suscribirse y la campanita para que de esta manera cada vez que yo suba un video, lo que va a hacer YouTube es avisarle en su aparato que se ha subido un nuevo video para que usted pueda tenerlo en el momento en que está saliendo. También quiero invitarle para que aparte de que se suscriba, que también si le gusta el video que usted va a ver o ha estado viendo en otros videos que he subido, usted le dé manita arriba, esto es el pulgar hacia arriba, para que usted también pueda manifestar que le agradó el video. De esta forma, entre más veces se ponga manita arriba, el algoritmo de YouTube va a hacer que el video o los videos que se suban se reproduzcan con mayor cantidad de veces, y esto obviamente, al ser palabra de Dios, va a ser bendición para muchos que vean los videos. También quiero avisarle que ha habido cambios en el banco en donde usted ha estado depositando. Antes se llamaba Citibanamex, ya no se llama Citibanamex. Ahora le quitan la palabra Citi y ya nada más se pone Banamex. La clave interbancaria es la misma, todo sigue igual, el número de transacción para que usted pueda hacer depósitos también es el mismo, no varía. Lo único que se quita es Citi, la palabra Citi, y queda nada más Banamex, clave interbancaria, y es la misma que siempre ha aparecido. Le aviso para que si usted ve un video anterior y todavía dice Citi, pues ya nada más no le ponga Citi, nada más póngale Banamex. Repito, Citi y Banamex se han hecho dos instituciones separadas. Ha habido una escisión, es lo que llamamos en términos legales, ha habido una escisión, o sea, se han separado una institución y otra, y de esta manera ya nada más queda Banamex. Yo le invito para que usted pues pueda hacer los depósitos de hoy en adelante a través de Banamex. También le quiero decir que agradezco a cada uno de ustedes que hayan estado viendo cada video, pero quiero también, si es posible, que lo promuevan con su amigo, con sus vecinos, con sus familiares. De esta manera podemos seguir adelante con los videos. Bien, esto es todo de mi parte. No olvide suscribirse, no olvide que ha cambiado Citibanamex por nada más Banamex, clave interbancaria, y de esta manera quedan ustedes avisados. Les agradezco, y cada uno de ustedes que ayuda con su apoyo económico, también le agradezco, y le agradece Dios lo que usted hace por esta labor de llevar a cabo la palabra de Dios mediante estos estudios espirituales. Le agradezco, bendiciones. Hola, les habla el abogado Carlos Monroy. Es para mí un gusto poder estar con ustedes nuevamente a través de esta plataforma de YouTube, en el canal Abogado Carlos Monroy, el cual es también canal de ustedes para bendición de todos nosotros. Gracias a Dios que nos permite estar con el estudio del Evangelio de Marcos. Bien, si no tiene inconveniente, vamos a iniciar, pero antes oremos. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque tu palabra es verdad, y porque siempre, Señor, la tendremos en el lugar que es un lugar especial para nosotros, que es nuestro corazón. Queremos tu dirección, queremos tu enseñanza, queremos más de ti todos los días. Permite que podamos tener todo lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien,
Vamos a continuar. Nos habíamos quedado en el video o estudio anterior en el capítulo 5. Ahora vamos a continuar el Evangelio de Marcos en el capítulo 6. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en las sinagogas. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de ellos enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevase nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni el cinto, sino que calzaran sandalias, y no se vistieran de 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar. Y si en algún lugar no los reciben y no los oyen, salgan de ahí y sacudan el polvo que está debajo de sus pies, para testimonio a ellos. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para los de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran, y echaban fuera a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Oyó el rey la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho,
pero a causa del juramento y de que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie de las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo entrar a sus discípulos en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas las partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba,
En aldeas, ciudades o campos ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Evangelio de Marcos, capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas ahí que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que diga un hombre al padre o a la madre, ¿es corbán?, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido. Y muchas cosas hacen semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: óiganme todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpio a todos los alimentos, pero decía que lo del que el hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los pensamientos, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a los pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y le dijo ella: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija.
Y cuando llegó ella a su casa, vio que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiese la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Evangelio de Marcos, capítulo 8. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los envío en ayunas a su casa, se desmayarán en el camino, pues algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusieran delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de aquellos pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta, y vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué piden señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de los de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discuten? ¿Por qué no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? Aún tienen endurecido su corazón. Teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen. Y no recuerdan cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas de los pedazos recogieron. Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron. Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entienden? Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirara. Y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo:
no entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipos, y en el camino preguntó a los discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Respondió Pedro, les dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto a ninguno. Y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padecería mucho y sería desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa tendrá el hombre por su alma? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Evangelio de Marcos, capítulo 9. También les dijo: de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabían qué hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oigan. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie le dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó:
¿qué disputan entre ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondió él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo tiene que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputan entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser primero, será el postrero, y de todos el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que les diere un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atara una piedra de molino al cuello y se arrojara en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida eterna cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer,
sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios que tener 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán sanados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes mismos y tengan paz los unos con los otros. Evangelio de Marcos, capítulo 10. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de su corazón les escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocara, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, uniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Toma tu cruz, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio,
que no reciban 100 veces ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primero serán postreros, y los postreros primero. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán y le azotarán y le escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queremos que nos hagas lo que te pedimos. Él les dijo: ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo, beberán, y con el bautismo con que son bautizados, serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre ustedes, sino el que quisiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamando al ciego, le dijo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bendiciones.